otra vez aquí con usted. Vamos a comenzar con la siguiente sesión. Un tema importante también. Vamos a hablar sobre el liderazgo en enfermería. Y bueno, tengo entendido que después de esta solamente nos faltarían dos sesiones más para culminar con el diplomado. Y bueno, gracias a Dios, pues ya hemos avanzado. El tiempo pues se ha ido y espero que haya sido hasta el momento pues provechoso todo este tiempo, ¿no? Bueno, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes y que puedan participar si así lo desean en la sesión. Muy bien, voy a empezar a compartir. Ok, por favor, si me podían confirmar el audio y la imagen. Sí, se escucha, Claro. maestro. Se verá. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es liderazgo en enfermería. Es un tema que está conectado con el tema de la sesión anterior, ¿verdad? Que hablamos sobre el proceso administrativo. Y bueno, no en general de todo el proceso administrativo, sino parte del proceso administrativo. ¿Sí? Recordemos que el proceso administrativo se divide en 4 etapas y al mismo tiempo se divide en 2 fases. La fase técnica y la fase dinámica. ¿Sí? En la fase dinámica tenemos lo que es el control y, perdón, la dirección y el control, perdón. Ok, habíamos dicho que en esas 2 etapas, en la dirección y el control, es la parte más fuerte, ¿verdad? De los que tienen cargos administrativos directivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a plasmar una serie de actividades dinámicas muy fuertes que tienen que ver mucho con la relación entre el personal directivo y el personal operativo. ¿Sí? Especialmente la dirección es de donde surge, ¿verdad? Este tema, que es el liderazgo, ¿sí? Que es una cualidad imprescindible para quienes fungen este tipo de actividades, este tipo de cargos, ¿sí? Todo aquel que toma un cargo administrativo directivo tiene que tener y desarrollar, ¿verdad? Esta cualidad que es el liderazgo. Muy bien. Como introducción, tenemos que ya hace varias décadas, ¿sí? Eh, con las aportaciones de Florence Nightingale, comienza la enfermería profesional y la ciencia de enfermería. Y a través del tiempo, hasta la actualidad, perdón, aquí es 2023, hasta la actualidad, la ciencia ha ido avanzando y se han ido incorporando nuevos conocimientos, ¿verdad? A enfermería. Asimismo, se ha ido incorporando nueva tecnología que se usa, ¿verdad? Para el cuidado de los pacientes. Así también han ido cambiando las formas de ver a la enfermería, ¿sí? Esos paradigmas
generales de qué y cómo es la enfermería, ¿sí? Y hablando en términos filosóficos, ¿verdad? Ok. Hablando en términos filosóficos, antes se veía la enfermería como una categorización o el cuidado era en forma categorizada, ¿sí? Es decir, se veía a la persona como una suma de partes y solo se atendía la parte afectada. Al inicio de la enfermería así era. Después se reconoce que no es solo la suma de las partes, sino es todo un conjunto de partes que hacen a una sola persona. Y ahora surge el paradigma de la integración, ¿sí? Donde la persona se le ve en su conjunto, ¿sí? Eso fue ya hace unas pocas décadas. Sin embargo, actualmente estamos en el paradigma de la transformación. Se ve a la enfermería como aquella ciencia que cuida a las personas que no solo son un conjunto, ¿verdad? De varias partes que funcionan de manera armónica, sino que cada una de las personas son únicas e irrepetibles, es decir, que el cuidado debe ser totalmente personalizado, a pesar de que presenten la misma, tal vez el mismo padecimiento, el cuidado puede ser distinto para cada una de las personas, ¿no? Entonces, estamos actualmente en ese paradigma de la transformación, ¿sí? Donde se ve a la persona como un ser único e irrepetible. Muy bien, también han cambiado los valores, se han sumado nuevos valores, ¿verdad? Conforme ha ido avanzando el tiempo, nuevos principios, ¿sí? Asimismo, las actividades de enfermería han ido incrementando, ¿no? La forma en cómo también era administrada, cómo era dirigida la enfermería también era distinta. Antes le recaía casi totalmente en la dirección, por parte de la dirección médica. Estaba subordinada la enfermería a, al área médica, ¿sí? Cuando comienza. Sin embargo, poco a poco fue tomando independencia hasta que actualmente pues se rige de forma autónoma, ¿sí? Colabora con otras áreas, ¿verdad? Es multidisciplinar. Sin embargo, ya no depende de otra ciencia como el área médica, sino que es una ciencia totalmente autónoma e independiente. A raíz de eso, obviamente que de forma paralela van surgiendo nuevas necesidades, ¿verdad? Al convertirse en una profesión independiente, también requiere de una administración independiente, ¿sí? De un proceso administrativo independiente, ¿sí? Por eso en el área administrativa también surgen nuevas tareas que el personal de enfermería en el ámbito administrativo debe de cumplir, ¿sí? En términos generales, pues la enfermería, como les mencioné, tiene diversas funciones, ¿sí? En términos muy generales, tenemos la asistencia directa con el paciente, enseñanza para el cuidado para la salud, aplicar esquemas de salud en la comunidad. Eso va a depender del nivel de atención en el que estemos, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema de salud. En el área administrativa, pues también, como les decía, se va a encargar de lo que es la dirección y conducción del personal de enfermería. Recordemos que eso está en la segunda fase y es la tercera etapa del proceso administrativo, ¿sí? Y bueno, en la dirección, como les decía, que es la tercera etapa del proceso administrativo, es donde se va a utilizar y cobra muchísima relevancia lo que es el liderazgo. Aquí está lo que les había comentado, el proceso administrativo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos 5 etapas. Algunos autores no consideran la integración de personal como una etapa, pero bueno, aquí podríamos introducirla. Sería entonces la cuarta etapa del proceso administrativo, ¿no? En este caso. Muy bien, y recordemos que la dirección, pues, es una parte clave dentro del proceso administrativo.
aunque todos las demás etapas anteriores estén cubiertas, estén bien estructuradas, el éxito o el fracaso de la empresa o de la institución, ¿verdad? Va a depender en gran medida de la dirección que ésta lleve, ¿sí? Durante la aplicación de sus procesos, ¿sí? Entonces, la dirección, recordemos que es el elemento más dinámico del proceso administrativo y este va a implicar la responsabilidad que tiene todo jefe, pues de dirigir, conducir, motivar, ordenar e impulsar al personal subordinado. La dirección tiene que ver sobre todo con mucha relación interpersonal. De tal manera que el personal directivo, el personal que tome un cargo de jefatura, ¿verdad? Consiga que su personal a su cargo realice sus funciones con el máximo de eficiencia y el máximo de colaboración. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión. Ahora, imaginémonos cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos seres únicos, ¿verdad? Y complejos también a la hora de, pues, de hacer todas las actividades cotidianas, ¿verdad? De nuestra vida, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo nos comunicamos, ¿sí? Lo que sentimos, lo que nuestra vida familiar, nuestra vida interpersonal, nuestra vida laboral, todo eso, si, pues, si lo mezclamos y lo juntamos en una sola persona, pues va a ser muy distinta, ¿verdad? Entre cada uno de nosotros. Y eso se va a manifestar a la hora de cómo la persona se va o cómo nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Entonces es una tarea, o más bien es un reto muy grande, ¿verdad? Para el personal directivo, eh, lidiar, vamos a decirlo así, trabajar, ¿verdad? Con tantos caracteres, ¿sí? Y que al mismo tiempo el mismo jefe, ¿no? O el mismo personal directivo también tenga sus propias características como persona, ¿verdad? Esto es totalmente un reto. Entonces, para ello, pues se requiere, ¿verdad? De ciertas habilidades, sobre todo de comunicación, ¿verdad? Ciertas características también que debe tener el personal que toma este tipo de cargos. De tal manera que, pues, no va a ser no va a ser perfecto su trabajo, ¿sí? Pero sí se va a alcanzar, sí debe alcanzar el máximo posible, ¿no? En cuanto a resultados, en cuanto al manejo de su personal. Muy bien. Entonces el liderazgo lo vamos a definir como el arte o el proceso de influir sobre los demás, de modo que estas personas se esfuercen de manera voluntaria hacia el logro de las metas del grupo. ¿Sí? Aquí entra mucho lo que es la psicología. De cierta manera, el personal directivo debe de tener también ciertas capacidades psicológicas, ¿verdad? Que le ayuden a persuadir, a convencer, ¿verdad? A las personas que estén a su cargo para que desarrollen su trabajo de manera eficiente. El liderazgo se va a componer de dos partes muy importantes. Una es el poder y la segunda es la autoridad. En este caso, el poder van a ser todos aquellos recursos personales y materiales con las que va a contar el líder. Esos recursos personales, como les decía, son aquellas habilidades como la comunicación asertiva, ¿sí? La inteligencia, las capacidades, ¿verdad? Muchos aspectos un tanto psicológicos, ¿no? Que debe tener el personal directivo. Y los recursos materiales, pues tienen que ver sobre todo con, pues obviamente, pudiéramos decir, aquellos que se pueden utilizar como incentivos, ¿verdad? Y con los que cuente el personal directivo, ¿sí? Pudiera ser, tal vez, en forma, de dinero, ¿verdad? A quienes tal vez
logren ciertos objetivos, pues se les da un incentivo monetario o algún tipo de recurso material que se le pueda ofrecer, ¿no? Entonces puede que no, que lo tenga, puede que se tenga a disposición, ¿verdad? Recursos materiales, o puede que no, pero los recursos personales siempre van a estar presentes en el personal directivo. En cuanto a la autoridad es más sencilla de entender. La autoridad es aquel derecho que se adquiere una vez que se toma el cargo, ¿sí? Una vez que una persona toma un cargo directivo, en automático, ¿verdad? También se le otorga autoridad. Es decir, en ese momento, esa persona tiene el derecho de mandar y los subordinados tienen la obligación de obedecer, ¿sí? Entonces, la autoridad va, va de la mano, ¿verdad? Con el puesto. Una vez adquirido el puesto, la autoridad en automático es parte del personal directivo. Muy bien. Entrando un poco más a la parte teórica, existen muchas formas, o por lo menos varios autores han tratado de explicar cómo es que las personas que tienen esas cualidades, ¿verdad? De liderazgo, cómo es que se adquieren o de dónde surgen, ¿verdad? El personal o las personas que son aptas para tomar este tipo de cargos, porque de manera muy personal o, sí, de manera muy personal o por experiencia de cada uno de nosotros, podemos saber que no todos, ¿verdad? Tienden a tienden a luchar o a pelear o se esfuerzan por tener un cargo de este tipo. Muchas personas pues simplemente evitan, ¿verdad?, tener este tipo de responsabilidades porque ciertamente son muy demandantes, ¿no? Entonces hay personas que por naturaleza, podríamos decirlo, pueden ellos tener o pedir o solicitar este tipo de cargos, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que se han estudiado, se han propuesto de cómo es que surgen las personas que tienen cualidades para el liderazgo. Entonces, para conocer más sobre ello, pues vamos a revisar algunas teorías de forma muy breve, ¿sí? Una de las primeras teorías que surge fue la de Douglas MacGregor. Esa la conocemos como la teoría del comportamiento. Es una de las más antiguas, ¿verdad? Pero de alguna manera todas las teorías tienen algo que aportar, algo que podamos entender. Tal vez es una pequeña parte nada más de que nos explica, una pequeña parte que nos explica sobre el liderazgo, pero pues todas tienen algo que aportar. En este caso, Douglas MacGregor menciona que existen dos tipos de comportamientos, ¿verdad? Por parte de los subordinados y por parte eh, del personal directivo, ¿sí? A esto le vamos a conocer como la teoría X y la teoría Y, donde la teoría X nos dice que el personal directivo es aquel que tiende a ser déspota y sobre todo como un personal explotador. Y dice que las personas que son las personas directivas o jefes que tienen este tipo de actitudes déspotas, ¿verdad?, y explotadoras, tienen en su pensamiento diferentes aspectos. Ellos piensan, los directivos de la teoría X piensan que los subordinados son personas que requieren de, mm, de presión, de castigos, este, de mayor control, ¿sí? Es más, podríamos decirse que que mantenerlos siempre vigilados para que hagan su trabajo, porque piensan que las personas por lo regular no les gusta trabajar, ¿sí? Ese es el pensamiento según la teoría X, que el administrador piensa que
las personas no les gusta trabajar, que a las personas les gusta el confort, y en ese sentido, pues se le tiene que obligar a hacer las cosas. Se puede aplicar hasta el castigo, ¿no? Para que la persona pueda realizar o más bien para que la persona realice su trabajo, ¿sí? Por otro lado, la teoría Y nos menciona que el administrador es más tolerante, ¿sí? Que permite que que sus subordinados pues tomen decisiones por ellos mismos y que realicen su trabajo de manera voluntaria, que son seres humanos y que pues requieren también de cierta comprensión, ¿no? De de darle cierto valor a cada una de las personas. Entonces son extremos muy fuertes, ¿verdad? Que propone Douglas MacGregor. Eh, actualmente, actualmente, pues ya no se ve de esa manera. Obviamente aquí hay nada más dos propuestas. Actualmente sabemos, ¿verdad? Que existe una línea que conecta estos dos extremos y que van a estar habiendo, ¿verdad? Administradores que van a estar de alguna manera mezclando, ¿sí? Dependiendo de la situación, este tipo de comportamiento o actitudes de la teoría X, de la teoría Y. No vamos a negar tampoco que no existan este tipo de administradores, ¿verdad? Sí los hay, y no vamos a negar que también existan ese tipo de administradores, pero también existen intermedios, ¿no? Donde no se es ni tan déspota, pero tampoco tan tolerante. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es el aporte que tiene esta teoría. Ok, hay otra teoría que se llama teoría de los rasgos de personalidad. Es una teoría un poco superficial, ¿verdad? Pero que también tiene algo de sentido. Dice que las personas aquellas personas que toman cargos administrativos de jefatura, ellos ya nacen, ¿verdad? Ya nacen con esos rasgos de personalidad, ¿sí? Es decir, que ya por naturaleza estas personas son personas con mucha energía, ¿sí? Con muchas ganas de trabajar, con mucha autoconfianza, con mucha agresividad, entusiasmo por hacer las cosas, con un instinto de cooperación, de trabajo en equipo. Son personas con mucha iniciativa para realizar ciertas actividades y también muy creativos. La teoría de rasgos de personalidad dice que este conjunto de cualidades, ¿verdad? Son las personas nacen con estas características, ¿no? Es superficial porque pues obviamente no explica, ¿verdad? Cómo es que, eh, pues no se explica cómo es que adquieren o es por genética, cómo es que esas personas tienen ese tipo de cualidades, ¿sí? Simple y sencillamente dice que ya las personas líderes traen estos rasgos, ¿no? Tal vez existen otros estudios que ya más o menos esclarecen, ¿verdad? Cómo es que las personas se vuelven líderes. Esta teoría pues también es algo antiguo y es lo que nos puede aportar. También tenemos la teoría de los estilos de liderazgo. Esta fue propuesta por Lippitt y White. Y estos autores mencionan que el liderazgo se puede mostrar en tres formas que se identifican de manera muy precisa. Estos tres estilos van a ser el estilo autocrático, el estilo democrático y el estilo liberal. ¿Qué quiere decir? Según estos autores, dicen que las personas que ya tienen el puesto de directivo, normalmente optan, ¿verdad? Por llevar a cabo su trabajo de tres posibles maneras, ¿sí? Por ejemplo, el estilo autocrático dice que eh, este estilo da mucho énfasis en la persona, en el jefe, ¿sí? Es decir, el jefe o el directivo es el que siempre va a estar dictando las órdenes. Va a imponer su criterio de acuerdo a cómo lo haya establecido y va a decidir qué y cuándo se deben hacer las cosas. Es decir,
todo lo que se haga va a recaer especialmente en el jefe, ¿sí? Va a ser un estilo autocrático. Tenemos también el estilo democrático, donde el líder eh, es un miembro más del grupo, sin embargo, es el encargado de estimular a los subordinados a decidir, ¿sí? Y a ejecutar las funciones y tareas. Es decir, toma en cuenta las decisiones o el criterio, ¿verdad?, de sus subordinados para que hagan sus tareas y funciones. Le da cierto poder también a los subordinados, ¿sí? Por el otro lado tenemos el estilo liberal, ¿verdad? Y este pone énfasis en los subordinados, en quienes está centrada la libertad para decidir, ¿sí? Eh, Normalmente, pues, no siempre, ahora se conoce que cuando un líder, ¿verdad?, toma un cargo y comienza a ejercer su labor, pues se van a detectar que el líder alguna vez va a tener un estilo autocrático, un estilo democrático y tal vez en muy pocas ocasiones va a tener un estilo liberal. Y esto va a depender sobre todo, ¿verdad?, de la situación. Entonces vamos viendo cómo a través del tiempo estas teorías pues sí fueron detectando, ¿verdad? Pero no eran teorías, sí fueron detectando, ¿verdad?, este tipo de estilos, los cuales sí existen, pero se cerraban, ¿verdad?, a que el administrador o el personal directivo únicamente trabajaba con un solo estilo durante toda su vida laboral, ¿sí? Sin embargo, bueno, actualmente sabemos que no es así, que hay una variación, ¿verdad? Hay el administrador o el personal directivo va a determinar qué tipo de liderazgo va a ejercer dependiendo de la situación en la que se encuentre, ¿no? Bueno, pero bueno, son aportes que fueron nutriendo, ¿verdad?, la forma de entender esto que llamamos liderazgo. Y aquí está, fue en 1958 cuando estos dos autores, ¿verdad?, proponen la teoría de teorías situacionales del liderazgo. Ellos trabajaron, de hecho, con la teoría de los estilos del liderazgo de Lippitt y White, ¿sí? De tal manera que ellos mencionan eh, que el líder, ¿verdad?, bueno, que más bien dentro del liderazgo van a existir tres autores. El principal es el líder, luego tenemos al grupo y tenemos la situación, ¿sí? Entonces ellos actualizaron, por así decirlo, la teoría de los estilos del liderazgo y decían que el liderazgo del jefe, el estilo de liderazgo del jefe va a depender de la situación en la que se encuentre, en la, en la que tenga que tomar decisiones. Va a haber situaciones donde tendrá que ejercer un liderazgo autocrático, es decir, que la decisión surja únicamente del jefe, ¿sí? ¿Por qué? Por la naturaleza de la situación, ¿no? Va a haber ocasiones donde únicamente va a requerirse la decisión del jefe para llevarse a cabo ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito hospitalario pudiera ser la decisión en a qué farmacéutica comprar el material o los medicamentos, ¿sí? Entonces no podría aplicar aquí un liderazgo liberal porque no requiere, ¿verdad?, de la decisión de los subordinados, simplemente requiere de su propia decisión y en esa situación él aplicaría un liderazgo autocrático. Entonces, va a haber situaciones donde posiblemente vaya a requerir, ¿verdad?, de la opinión de sus subordinados y que al finalizar la opinión, de escuchar las opiniones, él tome una decisión, ¿sí? Entonces ahí posiblemente aplicaría el liderazgo democrático. Vamos a suponer que se quiere elegir el color del uniforme de enfermería, ¿no? Entonces ahí se toma en cuenta la opinión de los subordinados, ¿verdad? Y al final el jefe o el personal directivo va a tomar la decisión, ¿no? Ok, entonces ahí aplica un liderazgo democrático y habrá situaciones donde va a requerir que sea el personal que tome su propia decisión, ¿no?
Muy bien. Y ella aplicaría el liderazgo liberal. También existen otras teorías que aportan, ¿verdad?, algunas cuestiones sobre cómo es que un individuo llega a, a- a presentar esas cualidades de liderazgo. Una de ellas es la teoría de la motivación humana que propone Abraham Maslow, ¿sí? Esta nos dice que cuando el individuo ha satisfecho las necesidades básicas, su comportamiento se dirige a lograr satisfacciones de mayor complejidad. ¿Sí? Es decir, aquellas personas que son aptas, ¿verdad?, para realizar tareas complejas como lo es la dirección, ¿sí?, es porque ya han satisfecho o porque están satisfechas sus necesidades básicas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades básicas? Bueno, pues las fisiológicas sobre todo, ¿no? Eh, entonces, cuando la persona tiene satisfechas estas necesidades básicas, busca, ¿verdad?, cubrir las siguientes, el siguiente bloque de necesidades, que estamos en las necesidades de seguridad, ¿sí? Habrá personas que no, que tengan problemas en satisfacer sus necesidades fisiológicas, pues sí, sí las hay. Sobre todo pues aquellas personas que tienen de niveles socioeconómicos muy bajos, ¿no? Entonces esas personas pues normalmente se ocupan, ¿verdad?, de satisfacer esas necesidades básicas, ¿verdad?, durante mucho tiempo de su vida, y pues tal vez no les alcanza para escalar al siguiente nivel, que es las necesidades de seguridad, ¿sí? Entonces, habrá personas que sí cubran estas necesidades fisiológicas y se pasen a las necesidades de seguridad, ¿sí? Es decir, tener un empleo, tener una buena vivienda, tener eh, eh, pues todas esas necesidades que de alguna manera nos garanticen, ¿verdad?, vivir, ¿sí?, de manera adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, pues habrá muchas personas que tengan satisfechas las necesidades fisiológicas y también tengan satisfechas las necesidades de seguridad. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos cubriendo estos dos bloques sin mayor problema. Ahora bien, de ahí vienen las necesidades sociales, ¿sí? Muchos nos encontramos cubriendo este bloque de necesidades, por ejemplo, el pertenecer a un grupo, tener una familia, una pareja estable, tener dinero, tener como ese tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Ok, entonces, ya que se han satisfecho estas necesidades, ¿verdad? Entonces se puede brincar al siguiente bloque, ¿sí?, que ya es la parte de realización, ya no me preocupo por lo demás porque ya lo tengo satisfecho, ¿sí? Este, y ahora pues me enfoco también en, en ser creativo, ¿verdad? En generar nuevas cosas, ¿sí? En tal vez si tengo un proyecto, llevarlo a cabo, ¿sí? Cosas que ya van, pues ahora sí que van más allá, ¿no? De la superación personal. Entonces dice Maslow que aquellas personas líderes, ¿verdad?, son aquellas que han logrado satisfacer estas necesidades, ¿sí? Entonces, cuando se busca a algún personal que va a ocupar un puesto directivo, se tiene que establecer que esta persona realmente haya cubierto, ¿verdad?, este bloque de necesidades, ¿sí? Existen muchos instrumentos de medición, ¿verdad?, que nos indican si esta persona realmente se encuentra en esta pirámide, ¿no? Existen muchos test también, ¿sí?, que se encuentren en este bloque de la pirámide, ¿sí? Hay muchas formas de saberlo. Entonces, dice Maslow que va a tener una, eh, un mejor desarrollo, ¿verdad?, un mejor control, una mejor dirección, siempre que haya cubierto sus demás necesidades.
¿sí? Entonces, bueno, esa es parte de la teoría de la motivación humana que nos ofrece estos datos. Por otro lado, tenemos la teoría de la expectativa. Esta teoría nos dice que la motivación de una persona va a estar determinada por sus valores anticipados de los resultados, multiplicado por la fuerza de la expectativa del logro de la meta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona que tenga una cualidad de liderazgo, ¿sí? O más bien, no, perdón, las personas que tienen el puesto directivo tienen que tomar en cuenta que para que las personas lleven a cabo ciertos trabajos, es decir, para que los subordinados lleven a cabo sus tareas de manera correcta, de manera eficiente, debe haber ciertos valores por parte del subordinado. Primero que nada, los valores anticipados de los resultados lo vamos a conocer como la probabilidad de lograr el resultado, ¿sí? Y la fuerza de la expectativa de logro lo vamos a llamar como la intensidad de la preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Primero, debe estar seguro el personal directivo o el jefe que ese personal subordinado le agrade, ¿verdad? Lo que va a hacer, que le agrade su trabajo, ¿sí? Eso, entre más le agrade su trabajo al personal subordinado, mayor intensidad de preferencia va a haber para realizar sus actividades. Ahora, entre mayor sea, mayor es la motivación. Y esta motivación se incrementa aún más cuando se multiplica por la probabilidad de lograr el resultado previsto. Es decir, que no solamente le tiene que gustar su trabajo al personal subordinado, sino que el personal subordinado tiene que estar consciente de que su labor y su trabajo va a producir, ¿verdad? Realmente resultados visibles, resultados reales, ¿sí? Porque aunque le guste mucho su trabajo y lo lleve a cabo, si no ve resultados, entonces pues no, para él no tiene caso pues hacerlo con pasión, hacerlo con esfuerzo, hacerlo con dedicación. Pero si hay resultados, entonces visibles, entonces la intensidad de motivación incrementa mucho, ¿sí? Entonces ahí sale lo que es la intensidad de preferencia por la probabilidad de logro del resultado previsto, ¿sí? Por ejemplo, el personal de enfermería, ¿verdad? Pues nos gusta lo que hacemos, ¿sí? Ya desde ahí hay cierta motivación, ¿no? Porque hay intensidad de la preferencia. Pero si vemos que nuestro trabajo rinde frutos o va a rendir frutos porque va a haber un mayor número de egresos semanales, pues eso va a incrementar mi motivación porque incrementa también la probabilidad de lograr el resultado previsto, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo preferencia por realizar mis funciones de enfermería, pero veo que mis pacientes empeoran, que veo que no mejoran porque no hay tal vez no es suficiente, ¿verdad? Con el trabajo, la labor de enfermería y hay mayor tasa de mortalidad, menor tasa de egreso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues entonces va a disminuir esta probabilidad de lograr el resultado y también puede disminuir la intensidad de la preferencia y eso va a disminuir la motivación, ¿verdad? Entonces esta teoría nos habla más sobre lo que debe tomar en cuenta el personal directivo, ¿no? A la hora de motivar a su personal o entender cuando su personal está motivado o no está motivado. Muy seguramente tiene que ver con la intensidad de su preferencia y también tiene que ver con la probabilidad de lograr sus resultados.
Muy bien. Bueno, ya saliéndonos de la parte teórica, ¿verdad? Que son estos aspectos que nos fueron aportando a través de la historia, ¿verdad? Ciertas partes que tienen que ver con el liderazgo y con la dirección. Pues ahora vamos a centrarnos en aquellas características personales que son pilares y que debe tener un líder, ¿verdad? Para ejercer su labor directiva. Muy bien. Entonces, esas características personales, pilares, son tres, y una de ellas es la inteligencia emocional, la actitud proactiva y el manejo del conflicto. En cuanto a la inteligencia emocional, pues es aquella capacidad y habilidad de identificar los pensamientos y emociones propias y de otras personas. Y no solo eso, sino que también controlarlos, ¿sí? Eh, no es algo que vayamos a aprender en este momento, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. No es una cualidad que vayamos a desarrollar de un día para otro. Es una cualidad que se va entrenando, que se va perfeccionando, ¿sí? A través de tiempo, a través de ciertas capacitaciones, ¿sí? Existen muchos talleres también para esto. Por supuesto que todo líder, todo personal directivo tiene que forzarse por desarrollar esta cualidad, y por eso pues eh, adquiere, ¿verdad? Ciertos cursos, ciertos talleres para poder eh, contar con esta característica, con este poder. Ok, entonces la inteligencia emocional pues es controlar más que nada nuestros propios pensamientos y emociones, y controlar también los pensamientos y las emociones de otras personas, ¿sí? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. En nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos, sobre todo vamos a centrarnos en las relaciones interpersonales, cuando nosotros hablamos con una persona, ¿sí? Y la persona también nos emite un mensaje, ¿verdad? A través de palabras, a través de escritos o a través de ciertas actitudes, ¿verdad? Llega a nosotros esa información directamente a nuestro cerebro, ¿sí? Inmediatamente comenzamos a desarrollar pensamientos, ¿sí? Cuando hablamos con alguien, al recibir su información, nuestro cerebro empieza a desarrollar inmediatamente pensamientos. Pueden ser pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos neutrales, ¿no? Entonces nuestros pensamientos, vamos a tomarlos como un ente, vamos a decir, eh, salvaje, vamos a decirlo, ¿no? De esa manera. ¿Qué quiere decir? Que no estamos naturalmente preparados, ¿verdad? Para controlar nuestros pensamientos. Y bueno, yo creo que no me van a dejar mentir, pero bueno, muy pocas veces nos damos cuenta de lo que pensamos, ¿verdad? Y muy pocas veces nos damos cuenta que no tenemos el control de nuestros pensamientos. Simplemente llega a nosotros información a nuestro cerebro, y esa información hace que produzcamos ciertos pensamientos, como les decía, buenos, malos, neutrales, ¿verdad? Y siguen su curso esos pensamientos. Esos pensamientos nosotros las vamos a manifestar a través de emociones, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si una persona, al platicar con otra persona, esta persona lo insulta, ¿verdad? Le da un insulto verbal. Ese insulto verbal llega al cerebro de la persona y le provoca producir ciertos pensamientos, ¿sí? Muy seguramente pensamientos negativos. Esta persona no se da cuenta de que está produciendo pensamientos negativos, y los va a manifestar a través de emociones. ¿Qué tipo de emociones? Bueno, pues tal vez enojo, ¿sí? Se va a enojar, y, y también a través de actitudes. Muy seguramente esa persona va a regresarle un insulto verbal a la otra persona. Sin darse cuenta, ¿verdad? Esas emociones no fueron controladas. Perdón, esos pensamientos no fueron controlados, que es ahí donde se desencadena todo, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional es eso, darse cuenta de los pensamientos que uno tiene a la hora de interactuar con el entorno o con otras personas. Cuando nosotros detectamos nuestros pensamientos, podemos después de eso detenerlos,
¿sí? Es decir, no dejar que lleven su curso, ¿sí? Sino que yo decidir qué pensar y qué no pensar, ¿sí? Es decir, vaya, es estar a otro nivel, pues, ¿sí? Ya un nivel más, ¿cómo podría decirse? Eh, si si el pensamiento que no se controla es un pensamiento salvaje, ¿cómo sería el pensamiento que se controla? Mm, bueno, vamos a dejar ese término para más adelante. Piensen en algo, yo realmente no tengo el término ahorita, pero piensen cómo sería la persona, cómo podría llamarse a esa persona que detecta, ¿verdad? El pensamiento, su pensamiento y lo controla, ¿sí? Y no permite que lleve su curso normal, ¿sí? Es decir, y ahora, una vez que tú controlas el pensamiento, lo que sigue son las emociones. Si tú controlas el pensamiento, también vas a controlar tus emociones, ¿sí? Si alguien te insulta, ¿sí? Y tú decides no pensar cosas negativas, tus emociones no van a ser negativas, por el contrario, ¿no? Entonces ahí se va a ver en tu forma de actuar el control que tienes sobre tus pensamientos, ¿sí? Habemos muchas personas que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y actuamos casi por instinto, ¿sí? Al recibir alguna información, ¿sí? Eh, enseguida presentamos ciertas emociones, ¿verdad? Actitudes, ¿verdad? Este, palabras también, etcétera, etcétera, ¿no? De manera muy instintiva, ¿sí? Ahora, de eso se trata la inteligencia emocional, entonces, de controlar nuestros pensamientos y en consecuencia nuestras emociones, ¿sí? Bueno, entonces existen pasos, como les había dicho. Primero es identificar nuestro pensamiento, saber cuando se están produciendo pensamientos en nuestro cerebro a la hora de recibir cierta información, ¿sí? Posteriormente debemos controlar esos pensamientos. Eh, si son negativos, pues tratar de detenerlos, es decir, de no seguir pensando, ¿sí? No seguir teniendo ese tipo de pensamientos negativos. Pero si son pensamientos positivos, pues en ese caso, pues sí, tratar de incrementarlos, ¿no? Porque no todos los pensamientos son malos. Ahora, una vez que yo he controlado, ya sea he detenido mis pensamientos malos he incrementado mis pensamientos buenos, ahora sí puedo yo cambiar también mis pensamientos, ¿verdad? Es decir, si tengo pensamientos negativos, los detengo y luego cambio a pensamientos positivos, ¿sí? O los incremento en tal caso, dependiendo del tipo de pensamientos. Y eso va a cambiar en consecuencia mis emociones, ¿sabes? Ahorita lo estoy diciendo en términos muy generales. Esto no es un taller de inteligencia emocional. Nada más entender de forma teórica lo que significa la inteligencia emocional. Después de esto, después de que yo, en este caso, haya cumplido, ¿verdad? O haya logrado el control propio de mis pensamientos y emociones, ahora sí podría yo pasar al siguiente nivel, que es identificar las emociones y pensamientos de otras personas, ¿sí? Y cuando yo identifico el pensamiento de otras personas, puedo yo realizar ciertas acciones para detener ese pensamiento en la persona, detener ese pensamiento, es decir, ejercer un control para detenerlo. Si yo me doy cuenta que esa persona está teniendo pensamientos negativos, ¿verdad? Yo realizo ciertas acciones para detener sus pensamientos, pero si yo me doy cuenta de que esa persona está teniendo pensamientos negativos con respecto a lo que estamos conversando, entonces lo que hago es incrementar aún más esos pensamientos,
¿sí? ¿Cómo yo detecto? ¿Cómo yo detecto que esa persona tiene pensamientos buenos o pensamientos malos? ¿Cómo saber? Bueno, pues como les decía, esto no es un taller, ¿verdad? Inteligencia emocional. Son a base de capacitación. ¿Sí? Existen muchas formas de capacitación de desarrollar la inteligencia emocional, pero es muy, muy importante, ¿verdad? Que la busquemos si queremos, ya no tal vez como, bueno, sí como para tener el día de mañana un cargo de dirección, ¿verdad? Y ejercer esta capacidad o esta cualidad psicológica, pero también de forma personal, ¿sí? De forma personal para nuestro desarrollo humano, es importante también tener este tipo de cualidades. Ahora, una vez que yo controlo el pensamiento de los demás, también los puedo hasta cambiar, ¿no? Y eso, en consecuencia, va a modificar, cuando yo controlo y cambio los pensamientos de los demás, va a modificar sus acciones y sus emociones. ¿Sí? Cómo llegamos a producir cambios en las acciones y emociones de los demás? ¿No? Pues sí, a través de la inteligencia emocional. Como les decía, pues no es un taller, ¿verdad? Eso hay que buscarlo de manera muy personal, ¿sí? El desarrollo de esta habilidad. Pero es muy importante para el personal directivo y también importante para nuestro desarrollo humano como personas. Muy bien, la otra es la actitud proactiva. Director, un jefe debe tener siempre una actitud proactiva, tener iniciativa siempre de hacer cosas y la responsabilidad para responder a exigencias del entorno, siempre. Estar conscientes de que somos responsables de muchas de las cosas que suceden en nuestro entorno, sobre el ámbito de trabajo dentro de nuestra área de responsabilidad. El manejo de conflictos también es una cualidad que debe tener un directivo. Eh, Siempre va a haber conflictos, siempre que se trate de seres humanos, siempre hay conflictos y entonces algunos conflictos son buenos, de hecho son naturales y son buenos que te dan, ¿verdad? Muchos conflictos nos ayudan a mejorar, siempre, a veces nos ayudan a mejorar, ayudan a dar un mejor servicio, ¿sí? También a aprender, nos sirven los conflictos para aprender, porque a veces unos conflictos surgen por la diferencia en la información, interpretación, tal vez porque ya hay información actual, pero hay personas que prefieren trabajar con información desactualizada y ahí está el conflicto, ¿no? Y eso son conflictos a veces positivos que nos ayudan a mejorar. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que debe hacer aquí en este caso el personal administrativo directivo, pues es tratar siempre de evitar estos conflictos, siempre que se pueda. Pero si en caso no se puedan evitar, pueden evitar todo, siempre tratar de llegar a una conciliación, ¿no? Siempre y lo más pronto posible, porque entre más tiempo se le dé a un conflicto que evolucione, el problema se hace aún más grande y más difícil de conciliar. Entonces, se debe conciliar lo más pronto posible, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y obviamente ahí se requiere de mucha destreza, mucha capacidad intelectual por parte del personal directivo para poder llevar a cabo la conciliación personal. La comunicación es también imprescindible dentro de lo que es la dirección a la hora de llevar a cabo el liderazgo, y la podemos definir como un proceso dinámico, fluido y constante en la transmisión de un mensaje, ¿no? Es muy básico, pudiera parecer muy básica la comunicación, donde se emite un mensaje a otra persona o a varias personas y la recepción de mensaje por esas personas va a producir una respuesta. Así de sencillo pudiera parecer la comunicación, ¿sí? Un proceso dinámico, ¿verdad? Donde se dirige un mensaje y se produce una respuesta. ¿Sí?
La comunicación tiene diversos propósitos. Dentro del ámbito administrativo, los que podemos destacar es la retroalimentación del sistema administrativo. ¿Qué quiere decir? Es explicar, ¿verdad?, a las personas que laboran dentro de una institución o una empresa cómo funciona la empresa, ¿sí? Sobre todo para el personal nuevo, se le debe de explicar cómo es el funcionamiento de la empresa, sobre todo de su área de trabajo. O cuando cambios dentro de la empresa también es bueno, ¿verdad?, la retroalimentación, es decir, hacer del conocimiento de las personas los nuevos procesos que se van a llevar a cabo, ¿sí? Bueno, también promover conductas cooperativas, ¿sí? Obviamente tiene que ver, es muy similar al anterior, aquí hay que comunicar lo que son los valores, los principios, ¿verdad? La misión, la visión de la empresa, las políticas, las normas, etcétera, etcétera, de tal manera que se produzcan actitudes cooperativas. También para lograr eficiencia, es decir, capacitar al personal, ¿sí? Comunicarse de manera asertiva para que el personal realice bien y adecuadamente su trabajo y por supuesto pues para ejercer la dirección como tal, ¿no? Existen algunos elementos de la comunicación. Tenemos al emisor, ¿sí? El transmisor va a ser la fuente la fuente que va a llevar el mensaje, ¿sí? Y el receptor. El receptor, una vez que reciba el mensaje, pues va a emitir una respuesta que va a regresar al emisor y así se cumple el ciclo de la comunicación. Existen muchos métodos de comunicación. Los medios de transmisión, los principales es la oral, a través de palabras, la escrita y el lenguaje corporal, ¿sí? Obviamente las palabras deben ser adecuadas, deben ser claras a la hora de emitir un mensaje. La forma escrita también debe ser bien clara, debemos obviamente tener eh, una correcta forma de escritura y el lenguaje corporal también es imprescindible porque a la hora de hablar de forma verbal con otra persona, si nuestro lenguaje corporal no es coherente con lo que decimos, muy seguramente ese mensaje va a llegar de manera equivocada al receptor. Existen diversos tipos de comunicación administrativa. Tenemos la comunicación ascendente, es decir, que va del personal subordinado al personal directivo. Eh, Esta comunicación es muy importante, ¿no? Porque el personal subordinado a veces tiene mucha información importante y valiosa que dar al personal directivo. Sin embargo, desafortunadamente en las empresas o en las instituciones de salud públicas, este tipo de comunicación se ve un poco mermada, un poco afectada por el tipo de organización que se tiene. Recordemos que la mayoría de las instituciones públicas de salud tienen una organización lineal, ¿no? Donde ya se tienen, ¿verdad? Los puestos directivos y sus subordinados, ¿no? A quienes quienes tienen que obedecer. Entonces la comunicación siempre va a ser descendente o en gran parte va a ser descendente. Es decir, el personal directivo siempre va a estar comunicando o emitiendo mensajes al personal subordinado, ¿no? Entonces eso pues normalmente sucede en instituciones públicas, ¿no? Y la comunicación horizontal es de personal subordinado o del mismo nivel jerárquico al mismo nivel jerárquico, ¿no? Y esto es muy cotidiano, obviamente, es lo más cotidiano la comunicación horizontal entre personas del mismo nivel jerárquico. Existen también barreras de la comunicación que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la incongruencia entre el contenido y la intención. Es decir, el mensaje que yo estoy claro a la hora de lo que yo quiero lograr y lo que estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, algo muy básico, cuando
yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Esa pregunta de cómo estás no siempre es para saber realmente cómo está la persona. La intención realmente no es esa, ¿no? La intención consigue después de eso, ¿no? A la hora de continuar con la charla. Entonces hay que tener cuidado con lo que yo quiero realmente y con lo que yo voy a emitir o el mensaje que yo voy a emitir. Siempre hay que ser directos y claros a la hora de hablar con las personas. En cuanto a la parte de la comunicación escrita, ¿sí? Debemos de tener siempre en cuenta que nuestra redacción de nuestros mensajes a la hora de hacer algún escrito debe también ser clara, ¿no? De tal manera que no dé lugar a ambigüedades, ¿verdad? O a, a mensajes relativos, ¿sí? Deben ser bien explícitos, bien claros, ¿verdad? Lo que yo quiero decir, ¿sí? Y tratar de explicarlo de manera redactada lo más clara posible. Siempre ser claros, como les decía, a la hora de emitir el mensaje. Saber escuchar también, porque a veces no prestamos tiempo, ¿verdad? A escuchar la respuesta, ¿sí? Que viene de parte del receptor. Y eso también, pues, es una barrera de comunicación. A veces no siempre se entiende a la primera, ¿verdad? De recibir el mensaje, no siempre se entiende. Ah, chile Y de árbol. entonces ¿Qué crees que no tengo chile de el árbol? receptor emite Hay que otro preguntar cuánto vale mensaje y yo creo de que tal vamos a manera comprar que un kilo. quiere aclarar si ya ha Yo creo entendido, que ¿verdad? El mensaje recibido por parte del personal. Entonces hay que saber escuchar, siempre hay que dar tiempo, ¿verdad? Para poder. Ok, y también tener en cuenta que a veces va a haber descuidos y a veces va a haber omisiones, ¿verdad? Y eso es natural también. Aunque tengamos un buen mensaje, aunque tengamos una buena capacidad de escuchar a las personas, ¿sí? Aunque tengamos claridad en nuestro mensaje, a veces, pues por cuestiones naturales, ¿verdad? Somos seres humanos y nos descuidamos de ciertas cosas. A veces, por ejemplo, decimos, a tal hora vamos a realizar esta acción de tal manera, pero por alguna razón se me olvida, ¿verdad? Y ya no puedo llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces hay descuidos también dentro de la comunicación y hay omisiones. Hay que tener cuidado siempre con eso. Hay que utilizar técnicas, ¿verdad? Para poder evitar eso. Por ejemplo, las agendas son muy importantes también. Las planeaciones también son importantes de tal manera que se disminuyan aquellos descuidos y omisiones que también entorpecen la comunicación. Existen muchos medios de comunicación dentro del área administrativa que vamos a estar utilizando. Uno de ellos son los oficios. Estos van a ser documentos de carácter formal, ¿sí? En los cuales pues se va a transmitir información tanto ascendente como descendente y horizontal, ¿sí? Es simplemente para hacerle llegar un mensaje, una información a cualquier tipo de personal de cualquier nivel jerárquico, ¿sí? Tenemos también los memorandos ¿eh? o memoranda, ¿se conoce? Acá El acá está rato memorando, muchacha. Acá está todo. una de sus características es que es un documento breve, ¿sí? Que tiene que ver principalmente para citar a una persona, ¿sí? A realizar cierta actividad o a cierta reunión, ¿verdad? Es un documento o un medio de comunicación bastante sencillo y su única función es emitir una información breve, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, para citatorios o para que lleve a cabo cierta función, ¿no? Va a haber circulares también, y esos son documentos de carácter general en los que se comunica la información a todo el personal. Va a haber situaciones donde se va a requerir dar aviso a todas las personas que trabajan y laboran dentro de la institución y que es necesario que estén enterados. Puede ser a través de documento físico o puede ser también a través de un documento virtual, ¿no? A través de correo electrónico. Los boletines son documentos que tienen una periodicidad, se integran con información diversa,
¿sí? Eso lo vamos a estar viendo también de forma física, ¿sí? En ciertos pizarrones, ¿verdad? O en ciertos lugares dentro de la institución, donde se deben colocar, ¿sí? Y duran cierto tiempo, pues, lo que se requiera para que el personal pueda tal vez asistir a algún tipo de evento, ¿sí? Que tiene cierto límite de tiempo, ¿no? También tenemos los periódicos, son documentos más formales que los boletines y cuya información variada intenta captar la atención con temas de interés general. Las películas pues se van a utilizar con el propósito de difundir información utilizando recursos audiovisuales, ¿sí? Pues bueno, muy pocas veces tal vez vamos a estar comunicándonos a través de películas. Fotografías, tal vez sí es más común, y estos son documentos que van a ilustrar información general, ¿sí? Obviamente en una institución de salud pues van a tener que ver con algún tema de salud, ¿no? Y los informes son documentos cualitativos y cuantitativos que tienen como propósito la comunicación de aspectos específicos. Obviamente los informes van a estar en mayor medida, ¿verdad? En el personal directivo, en los jefes, ¿sí? Se Buenos realizan días. informes, ¿Me das medio kilo de lenteja? informes diarios, Chica. informes semanales, informes mensuales o anuales, ¿no? En diferentes plataformas, ¿sí? Virtuales, dependiendo del cargo que se tenga, ¿sí? Entonces estos van a contener información cualitativa y también información cuantitativa a través de números, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad? De qué es lo que se requiera transmitir. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profesor, ninguna. En el caso de la dirección, Ajá. cuando menciona sobre la comunicación a través del periódico, son medios de información sobre las acciones que se realizan dentro del instituto, o qué es lo que se pretende informar a través de esos materiales que nos mencionó. Bueno, en el caso de los periódicos va a ser temas en general, ¿no? Lo que pasa es que es más formal, se dice que es más formal porque se dirige a personal específico, ¿sí? Es decir, tal vez se requiera únicamente para el área médica o al área de enfermería, ¿sí? Puede ser, no es un tema específico, puede ser de un tema en general, en el caso de los periódicos, ¿verdad? Pero es más formal que los boletines, porque los boletines llegan, pues ahora sí, a todo el personal, porque es de interés general, ¿sí? Pero en el caso de los periódicos, se dirige únicamente al personal específico, ¿sí? Es la diferencia. El tema puede ser diverso, no existe un tema específico para boletines y periódicos, ¿sí? Sí, gracias. En el uso de una circular, ¿en qué tiempo estimado o bajo qué criterio se hace, ¿cómo se llama? De conocimiento hacia el personal operativo? En el caso de circular, obviamente va a depender de la situación que se esté presentando, ¿sí? El documento se hace llegar, ¿verdad? A todo el personal que se requiera. Obviamente aquí también hay que hacer una aclaración. Se dice todo personal, pero también puede ser todo el personal de cierta área, por ejemplo, de enfermería, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
normalmente son tiempos cortos, ¿sí? Obviamente en lo que se estima, en lo que se puede dar a conocer a todo el personal, no es más de una semana, de tal manera que el personal esté enterado, ¿verdad? En un tiempo corto, ¿sí? Puede durar más, tampoco hay tiempos límites en este caso, ¿no? Pero normalmente son tiempos cortos, de tal manera que el personal tenga una copia de la circular que haya firmado de recibido, ¿sí? Muy Entonces, bien. en este caso, En- no. buenos días. Muy bien. Sí, gracias. No, gracias, sí. Bueno, no sé si existe algún otro comentario. No, ninguno. Perfecto. Bueno, pues creo que esta sesión fue una de las más cortas. Con esto damos por concluida la sesión de hoy. Voy a subir la diapositiva a la plataforma de Classroom. Si no hay comentarios o preguntas, pues vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la próxima sesión. Que tengan un excelente día. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. profesor, igualmente. Bonito. Gracias, maestro. Buen día. Igualmente, gracias. Gracias. ¿Ya te acostumbraste